Le damos la bienvenida a Moisés Naim, miembro distinguido de Carnegie Endowment for International Peace, quien participará en vivo vía streaming y conversará con Fernando Carvalho, presidente de RPP, que conducirá a la sesión y a quien invitamos al escenario. Adelante. Buenas noches. Permítanme comenzar diciendo mi satisfacción por estar ante ustedes y en una tribuna en la que hace más de 60 años Carlos Mariotti dijo que CADE era un acto de fe en el Perú. Sin fe no podemos reformar este país ni transmitirle algo mejor a nuestros hijos y nietos. Pero no basta la fe. Hay que comprender lo que está pasando y actuar, como se ha subrayado hoy. Y por eso es importante escuchar a alguien como Moisés Naim, que muchos de ustedes conocen porque estuvo entre nosotros, presente físicamente el año 15, y que es sin duda uno de los escritores, ensayistas, analistas más importantes que haya producido América Latina en las últimas décadas, y es reconocido como tal por sus pares norteamericanos. Si bien venezolano, se formó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y después de graduarse volvió a su Venezuela natal, aunque natal no exactamente, había nacido en Libia, en la ciudad norteña de Trípoli, pero es venezolano, para ser ministro. De manera que reúne una experiencia en la academia, una experiencia en el Estado y una experiencia en la empresa. Se instaló luego en Washington, donde efectivamente, como ha dicho Alejandra, se hizo miembro hace ya casi 30 años de este laboratorio de ideas Carnegie para la paz mundial. Y dirigió durante 40 años una de las revistas más importantes de Estados Unidos sobre relaciones internacionales, Foreign Policy. Actualmente es conocido por un programa de televisión en los Estados Unidos que se llama Efecto Naim y por una columna cuyo título dice mucho de lo que aspira a hacer el observador global. Esta columna aparece en el diario español El País, en otros diarios europeos y en diarios de América Latina. Es impresionante el reconocimiento de que ha sido objeto en varias instituciones y países, y es por eso importante escucharlo. Entre sus columnas recientes cito dos. Hay una que consagra una reflexión al país que se prevé que tenga el crecimiento económico más importante del año 22. Quisiera saber cuántos pueden dar con cuál es este país. Más del 50% de crecimiento de PBI, país sudamericano. Guyana. Prestar atención a un país como eso, en efecto, me parece que hay que estar en Washington quizá para hacerlo. Pero lo importante no es el dato y no es sorprendernos, sino es la reflexión que hace sobre las razones por las que este crecimiento económico puede no traducirse en desarrollo y beneficio a la población. ¿Cuáles son esas razones? Dos, dice Moisés Naim. Una, la polarización étnica en este país. Y dos, la corrupción. Seguramente ambos problemas tienen connotaciones fuertes en nuestro país. Y luego un artículo reciente con un título típico de Moisés Naim, provocador, casi diría juguetón, ¿en qué se parecen Vladimir Putin y Elon Musk? Quizás nos lo conteste ahora, pero se le ha invitado para comprender lo que está pasando en el Perú en vista de su visión global. Y sin embargo, el libro del cual vamos a hablar, que es el último que ha publicado este año, cuya versión española lleva como título La revancha de los poderosos, está precedido e inspirado por un epígrafe escrito hace casi 100 años y que, sin embargo, tiene una actualidad notoria.
lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Lo dijo Ortega y Gasset, el filósofo español. El tema aparece, es cierto, en el epígrafe, pero en el epílogo del libro también. Y es porque queremos saber lo que nos pasa aquí en el Perú, sobre la base de análisis hechos de lo que pasa en otros países, es que se ha invitado a Moisés Naím y que tengo el enorme placer de darle la palabra. Moisés, muy buenas noches y bienvenido una vez más al CADE del Perú. Muchas gracias, Fernando. Gracias por tus generosas palabras, por tu introducción. Gracias a ustedes, gracias a Gonzalo Galdós, el presidente CADE, a Felipe Valencia Dongo, el presidente de CADE. Debo decir que quedó muy impresionado de este programa. Estaba oyendo con suma atención el panel que me precedía y estaba yo aquí aplaudiendo las cosas que oí decir. Si hay algo que pareciera no necesitar un Perú es de gente tan talentosa como la que vi en el panel anterior. Y me trajo al tema, un tema que va a ser recurrente en esta conversación, es esas situaciones en que el problema es obvio, pero imposible de solucionar. De lo obvio es imposible. De ahí se puede arrancar para muchas cosas. Pero llegando o centrándome en el tema que me asignaron, primero ¿cómo detener la destrucción de un país? Bueno, la respuesta la conocemos, la respuesta es que no hay fondo, los países nunca son fondos. Los países pueden seguir, tocar fondo y volverse más miserables, más violentos, más injustos, más corruptos, y seguir en esa línea. En nuestro continente el más obvio de esto es Haití, pero hay otros buenos candidatos que puedan pertenecer a esta categoría de países. En pleno apogeo de destrucción y de problemas, que inclusive los puede hacer desaparecer como país, no como territorio, pero ciertamente como nación, como Estado, como funcionamiento del gobierno, etc. Quiero, antes de entrar más en el tema, quiero hablarles de animales, de insectos. Creo que me están intentando hablar. Mejorar el audio. Algunas personas que tienen manifiestamente dificultades. No sé si hay alguna coexistencia con otra. ¿Ah? Y ya. O quizás tienes un micrófono que sea más eficaz, si tienes a mano un micrófono, porque estamos escuchándote con algunas perturbaciones de audio. La verdad es que yo tengo un micrófono de alta resolución que he estado usando sistemáticamente sin problema. Ya. Quizás estás muy lejos del micro. ¿Hay manera de acercarlo? Yo no sé si ahora lo oyen mejor. Ya. Vamos a ver si es que mientras más cerca mejor. Si lo puedes tomar con la mano y acercártelo a la boca, quizás sea lo mejor. ¿Ahora me oyen mejor? Un poco mejor, sí. Un poco mejor. Gracias. Gracias, Moisés. Disculpa que te haya interrumpido por algo que, sin embargo, es importante. No te preocupes. Está bien, pero voy a intentar que funcione así. Quizás sí, funciona mejor. ¿Me oyen así? Sí. Okay. Decía yo que no les iba a hablar todavía de la destrucción del país, pero les iba a hablar de pájaros, mamíferos y otras especies. Acaba de salir un reporte del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, donde concluye que nuestro planeta está atravesando una masiva extinción de especies de flora y fauna. Los científicos de este programa de Naciones Unidas estiman que entre 150 a 200 especies de plantas, insectos, pájaros y mamíferos se extinguen cada día. O sea, cada día desaparecen de este planeta entre 150 y 200 especies de flora y fauna. Este número, dicen los científicos, es 1000 veces mayor que la tasa natural de desaparición de especies. Y es mayor que cualquier fenómeno parecido desde que desaparecieron los dinosaurios 65 millones de años atrás. Estos números y esta manera de comenzar la conversación ilustra uno de mis puntos centrales, que es que no solo es la fauna y la flora, sino que también países, formas de pensar, instituciones que dábamos por permanentes están en peligro de extinción. Y muy concretamente, uno de los mensajes centrales de esta noche para mí
es que creo, y quiero comunicarles, que la democracia en el mundo está en peligro de extinción. En la década pasada ha sufrido un retroceso como no habíamos visto. Los números de esta declinación de la democracia es extraordinario. Según un reporte de Freedom House, que hay muchas instituciones internacionales que miden la calidad de la democracia en un país midiendo muchísimos factores a la vez. Y todos tienen su lista de países más corruptos, menos corruptos. De un lado extremo está Corea del Norte, de otro lado está Suiza, uno muy democrático, el otro muy totalitario y sanguinario, y todos los países se colocan en el medio de ese continuo, ¿no? Pero el punto de estos estudios, este mensaje, es que el nivel de democracia en el mundo declinó sustancialmente en la década pasada. En el 2011, 49% de la población vivía en regímenes autocráticos, son gobernados por regímenes líderes autocráticos. En el 2011, el 49% de la población. 10 años después, en el 2021, ese número es 70%. Quiero que oigan que el 70% de la humanidad vive en regímenes autocráticos. La normal no parece ser la democracia, sino una diferente forma que toma la democracia. El progreso democrático que hubo después de la caída del muro de Berlín se evaporó en la década pasada. Todos esos avances se han desvanecido. Las democracias liberales alcanzaron su mayor número en el año 2012. Ahora solo 34 países del mundo son democracias. De 195 países que hay en el mundo, solo 34 califican como democracias. Estos 34 albergan el 13% de la población mundial. O sea que, repito, la democracia, la libertad en estos tiempos no son la norma, son una excepción que hay que proteger, fortalecer, defender y activar todas las energías que se puedan para que no esté en peligro de extinción y no se extinga. Pero el peligro está allí. El año 2021 registra el mayor número de países en proceso de ser autocracia en los últimos 50 años. O sea, desde hace 50 años no había habido tantos países que se estaban moviendo hacia regímenes autocráticos. Eso, por supuesto, es amplificado y propulsado por niveles de polarización muy altos, la polarización tóxica, esa polarización que paraliza, que no permite reconocer al otro como rival, sino que es un enemigo que no tiene derecho a tener ni voz, ni voto, ni presencia. Pero esa polarización tóxica, en el 2011 había 5 países que sufrían de ese nivel de polarización. Hoy en día son 35, de 11 a 35, perdón, de 5 a 35. En el año 2020, 73 países tuvieron una puntuación más baja en el índice de libertad del Freedom House que el año anterior. O sea que 73 países retrocedieron en cuanto a la calidad de democracia de la que se vivía. Este tsunami de democracias vino en parte como respuesta, como reacción al pobre desempeño de las democracias. No es que las autocracias no hayan sufrido de esas mismas tendencias que hemos visto, el cambio climático, las crisis financieras internacionales, la digitalización, etcétera, la pandemia, por supuesto. La han sufrido tanto autócratas como demócratas. Lo que pasa es que las democracias eso es más visto, es más conocido, está menos escondido, es más debatido y está más al aire libre. En las autocracias no. La epigracia es saber qué fue lo que pasó en el laboratorio cercano a la ciudad de Wuhan, de donde parece que salió el COVID-19. Pero concretamente estos gobernantes tienen que enfrentar la realidad de que no logran tener un desempeño que satisfaga a sus poblaciones. No les pueden dar la calidad ni el número de empleos necesarios, ni el proceso educativo no sirve necesariamente para educar, sino para otras cosas. La salud, el transporte, la seguridad, el agua, la fuerza eléctrica, son todos servicios públicos que en nuestros países y en el Perú notablemente
pues dejan mucho que desear. Hay avances de vez en cuando, pero la norma es muy baja. Cuando un gobernante se enfrenta a una población indignada, harta de tener que vivir con estas condiciones, tiene que buscar otras maneras de lograr el apoyo y la presencia política necesaria. Necesita el apoyo popular y eso lo logra a través de la utilización de lo que he llamado en el libro al que te referiste, en la revancha de los poderosos. La llamo las 3P: la posverdad, la polarización y el populismo. Todos los conocemos, todos han existido, el populismo siempre ha existido, no es una ideología de derecha, de izquierda, del sur, del norte. El populismo simplemente es una lista de trucos, tácticas, maneras de operar para obtener y retener el gobierno, que se basa en dividir a la sociedad entre una élite voraz, maligna, que explota y abusa a un pueblo noble que está intentando sobrevivir. Entonces, en esa situación aparece siempre un enviado de alguien que se ofrece como el gran mediador, el que va a ayudar al pueblo noble que está siendo abusado. Y de ahí salen los líderes estos autocráticos que dicen representar al pueblo, dicen representar al pueblo. Este populismo se ve amplificado y potenciado por la polarización, que siempre ha existido, pero que ahora se ha visto aumentada por la posverdad, por la utilización de redes sociales, con sistemas de información, etcétera, que se especializan en crear discordias, en crear confusiones, en provocar conflictos, en exacerbar conflictos existentes, en aumentar, en traer nuevos conflictos a sociedades que no los tenían. Entonces, eso nutre a la polarización, que a su vez amplifica el populismo. Son estas 3Ps que son utilizadas de manera furtiva con frecuencia para darle poder a quien no lo tiene y lo necesita. Y hay en el mundo, esto no es un fenómeno latinoamericano, esto es un fenómeno mundial, se puede ver en diferentes países de todos los continentes. Ha sido muy interesante como resultado de haber publicado el libro. He estado viajando por el mundo y todos los países dicen que el libro está basado en ellos, que por qué no les reconozco a ellos que son los autores de esto. Y bueno, digo, ponte en la fila, porque todos se sienten que hay un elemento de 3Ps en la manera como se maneja su país. Esto lleva, las 3Ps no ocurren fuera de contexto político, ocurren en un contexto político que en América Latina se ha hecho ya permanente y no es solo latinoamericano, pero América Latina tiene una presencia importante, que es la lucha que hay entre los presidentes que no se van del cargo, presidentes que de alguna manera cambian la constitución, nombran a su cónyuge, hacen trampas de todo tipo para no dejar el poder. Esos chocan con la demanda inmensa que hay en nuestros países por los nuevos, por las caras nuevas, por gente que no ha estado en el poder. Y entonces este choque entre los autócratas que utilizan todo tipo de tácticas para no dejar la silla, para quedar pegado de la silla presidencial, con las caras nuevas que se ofrecen, desprecian la experiencia, desprecian el conocimiento institucional. Simplemente su principal activo es que son nuevos, es que no son necesariamente previamente habían estado en el poder. Eso también es acusado por otros. Hemos visto como en Chile, por ejemplo, el presidente Boric ha dicho que él es una cara nueva que no tiene nada que ver con el poder, pero él ha sido un activista político desde muy temprano, desde hace muchos años. El presidente Petro en Colombia ha dicho que él es también un outsider, pero realmente él lleva en política mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos, este choque que hay entre presidentes que no se van, los presidentes que hacen contorsiones institucionales de todo tipo para quedarse, como la que estamos viendo en Argentina, por ejemplo, por la señora Kirchner y el señor Fernández, el presidente y la vicepresidenta, pero en un arreglo muy sui generis, que imita a uno que hubo en Rusia entre Putin y Medvedev. Cuando a Putin le obligaron a salir del cargo de presidente, él se nombró primer ministro y nombró a su vicepresidente presidente, y con esas contorsiones y trucos logró quedarse. Bueno, eso lo hemos visto en muchísimos países.
Y parte de lo que hacen estos presidentes no se van es colocar en el poder a un delfín, a un seguidor, a un acólito, y eso también lo. Pero aquí entra también el tema de lo fácil de engañar que han sido los votantes en América Latina. Es impresionante ver cuán fácil creen las promesas de los populistas, cuán fácil creen en las promesas de los charlatanes que les venden posibilidades que no existen, les venden y les ofrecen y les prometen cosas que se sabe que no van a cumplir, lo cual también deteriora la democracia, porque entonces nadie termina creyendo en nada, ¿no? Pero ciertamente en nuestros países hay seguidores muy fáciles de ser embaucados por los charlatanes que están activos en este tiempo y que gobiernan con las 3P. Esto también tiene mucho que ver con el desprestigio de los partidos políticos. No hay tal cosa como una democracia sin partidos políticos. Lo que pasa es que en el mundo de hoy los partidos políticos sufren de enfermedades casi letales. No son admirados, no son buscados, ningún joven con ganas de cambiar las cosas en el país siente que los partidos políticos son el conducto para hacer eso. El desprecio por los partidos políticos es muy profundo, muchas veces muy justificado, pero el hecho concreto es que si no los hay que crearlos y hay que fortalecerlos, renovarlos, quitarles la corrupción endémica de la que sufren, quitarles la actitud transaccional hacia ser un funcionario público, etc. Pero concretamente, rescatar, renovar, relanzar y mejorar los partidos políticos y relanzar la política como una actividad noble, decente, necesaria, indispensable, que forma parte de lo que protege a un país de su construcción. ¿Qué hacer? Y con esto termino para que podamos conversar. Sí. Concretamente, ningún problema ha sido solucionado si antes no es reconocido. Es muy importante reconocer el problema, es muy importante saber que hay esta situación con el poder, las 3P y cómo operan, y crear contrapesos y fuerzas que neutralicen esto. A mí me gusta mucho una cita de Alexis de Tocqueville, ese francés que fue a Estados Unidos en los años siglo XVIII y visitó y escribió un libro sobre la democracia en Estados Unidos. Y él en ese libro habla de la diferencia que hay entre los ciudadanos y los habitantes. Los habitantes son personas que simplemente operan y viven en ese territorio. Los ciudadanos se sienten dueños de ese territorio y sienten que eso de ser ciudadano le da, por supuesto, muchos derechos, pero también muchos deberes. Uno de los problemas importantes que tienen nuestros países en América Latina es que hay muchos habitantes, o hay muchos más habitantes que ciudadanos. Entonces, crear ciudadanos que se sientan obligados a entender cuáles son los dilemas, cómo se discuten, quién es quién, y no ser frívolos y superficiales en las decisiones políticas es muy importante. Todo esto depende de la posibilidad de que aparezcan líderes que logren imponer puntos de vista que ayuden a esta transición, pero la manera corta de decirlo es la urgente necesidad de que países como Perú tengan más ciudadanos y menos habitantes. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias. Efectivamente, es cierto que en el Perú pasa lo mismo que tú has contado que ha pasado en otros países, que la gente que lo leen creen que ha sido inspirado por las experiencias locales, y has dicho que no, que esto sucede con muchos países porque has hallado quizás temas que son universales. Esos temas están concentrados en tu tesis de que los autócratas, es decir, los enemigos de la democracia, hoy tienen características particulares y se basan en torno a 3 criterios de conceptos que comienzan con la letra P: populismo, posverdad y polarización. Por eso los llamas autócratas de las 3 P's. Yo quisiera oírte una palabra sobre polarización. No lo hago porque sabemos que hoy es un día de elecciones muy importantes y muy polarizadas en los Estados Unidos, sino por una encuesta que tú citas ahí,
En el año 58, solo 40% de los padres de familia en Estados Unidos consideraban tolerable que su hijo o hija se case con alguien de otra raza. Solo 4%. Esto ha evolucionado hasta casi 90% ahora. Pasó, ya evolucionó. Sin embargo, se ha producido el proceso inverso con la tolerancia frente a otros partidos, porque en esos años solo 5% consideraba desagradable que tu hijo o hija se case con alguien de un partido diferente que el tuyo. Pero ya solamente hay dos, es demócrata o republicano en Estados Unidos. Mientras que hoy el porcentaje es mayor de intolerancia racial de lo hace 60 años. ¿Cómo hemos llegado acá en los Estados Unidos? Porque quizá comprenderlo en esos años puede darnos pistas de un fenómeno que hemos visto efectivamente suceder en muchos otros países, incluido acá, y que se expresa en el hecho de que no hay diálogo y en consecuencia no hay salidas a los entrampamientos políticos. Pues has hecho muy buen resumen y esas son estadísticas que están en el libro junto con otras que revelan una realidad que es poco discutida y que merece ser más discutida, y te agradezco que las hayas traído la polarización es hay polarización como el colesterol, hay colesterol bueno y un colesterol malo, hay una polarización buena y una polarización mala. La polarización buena es que hay un grupo que se aglomera alrededor de una idea, de una región, de un punto de vista ideológico o de intereses muy específicos y que compite con otros grupos parecidos por tener el control del país, ganar la presidencia, etc. Eso es democracia, de eso se trata la democracia, y que funcionen todas las instancias de garantizar transparencia y que la voluntad del pueblo se oiga. Entonces allí aparece la polarización como algo bueno y deseable. Pero últimamente hemos visto que esta polarización deseable ha mutado en una indeseable, en la cual es tan radical y tan extrema los puntos de vista que se hace imposible la cohabitación, la colaboración entre quienes tienen ideas diferentes, porque parte de la conducta de quienes están radicalizados es negar el derecho a quienes no piensan como ellos de tener una vida política, no son legítimos y no merecen atención. Lo estamos viendo en Estados Unidos. Basta oír cómo habla Trump y cómo hablan otros del Partido Republicano acerca de sus rivales para ver cómo les quitan total legitimidad y respeto por ideas. En un mundo ideal, esas ideas y principios deberían ser defendidas, pero discutidas en un ámbito más de concordia y de buscar ser ciudadanos del mismo país buscando soluciones importantes. En cambio, lo que estamos viendo es esta polarización tóxica que paraliza la toma de decisiones, y esto ya en Estados Unidos tiene mucho tiempo, donde simplemente la división es tal y la fragmentación es tan profunda que no hay manera de tomar las decisiones que el país requiere para progresar. Y esto pasa en todas partes del mundo. Uno de los 11 capítulos de tu último libro tiene que ver sobre el poder empresarial. ¿Qué es lo que tú crees que los empresarios peruanos y los demás que te están escuchando ahora deben comprender sobre los estudios y las conclusiones a las que has llegado tú sobre el poder empresarial a nivel mundial, con énfasis, es cierto, en lo que pasa con las empresas en Estados Unidos? La democracia no es lo que pasa el día de las elecciones. La democracia incluye eso, pero tiene que ver con lo que pasa entre los días de elecciones, en el periodo en el cual no hay elecciones, donde hay todo tipo de posibilidades de socavar la democracia desde adentro, debilitarla y eliminar o debilitar los pesos y contrapesos que necesita una democracia para hacer. Yo no digo que las empresas privadas tienen que convertirse en activistas políticos, pero sí creo que sus ejecutivos, sus empleados tienen el derecho y el deber de ser más informados, de entender mejor quién es quién y cuáles son los dilemas y cuáles son las realidades que enfrenta el país. Esa es la primera. Y muchas veces, no solo en Perú, sino en general, los empresarios pecan de activarse políticamente solamente cuando hay elecciones.
necesitan apoyar a uno o a otro. Pero realmente la democracia no ocurre solo el día de las elecciones, la democracia es lo que pasa entre elecciones y eso hay que entenderlo, protegerlo y conocerlo. Otro de los capítulos es un análisis de lo que ha significado la pandemia del COVID sobre el mundo y sobre economía global. ¿Qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que no hemos aprendido de la pandemia? Lo que hemos aprendido es que los argumentos de que la globalización no existe son falsos. La globalización existe y sigue existiendo y no hubo nada más veloz y concreto como ilustración de la globalización que el virus. El COVID se dio a conocer en Wuhan, en China, y a la semana estaba en Europa. Y en una trayectoria de una velocidad inesperada, pasando de lugares a otros que inclusive que no tenían mayor conexión hasta que se descubrió que había conexiones que no se conocían. Pero concretamente el COVID siempre es un ejemplo de globalización. No es lo que queremos, por supuesto, la pandemia no es lo que es deseable, pero ilustra muy bien cómo la globalización, la integración, la conexión entre países existe y está muy activa. Mientras pasaba esto, había dos grupos que estaban muy activados alrededor del tema, los políticos y los científicos. Los científicos decían que no se podía en estos momentos pensar que se podría lograr una vacuna contra el COVID en menos de un año, hasta 2 años, pero la lograron casi que en cuestión de meses. En un triunfo de la ciencia, de la colaboración entre laboratorios, entre científicos, y mientras los científicos estaban resolviendo el problema y creando vacunas que literalmente le salvaron la vida a millones de seres humanos, los políticos estaban peleándose por quién controlaba el acceso a las vacunas, cómo se distribuyen las vacunas, quién pagaba por las vacunas y cómo manejar todo el sistema de salud que en muchos países era muy débil. Entonces, por un lado teníamos políticos dando discursos y por otro lado teníamos a científicos en un laboratorio descubriendo una vacuna que le salvó la vida a millones de personas. Eso hay que tenerlo en mente y dejar a los políticos aprendan de cómo funcionan internacionalmente estos expertos, estos investigadores médicos. El último capítulo afirma que hay 5 batallas que no podemos perder si es que queremos salvaguardar la democracia. La última de esas batallas tú la llamas batalla contra relatos iliberales, es decir, versiones de la historia que legitimen formas de comportamiento autoritario. Lo vemos, por ejemplo, respecto de la prensa o respecto del ejercicio del poder. Se hace un relato de lo que ha habido antes, una caricatura de la historia para legitimar formas de comportamiento autoritario. Explícanos cómo se puede ganar esa batalla contra relatos iliberales. Diciendo la verdad, mostrando los resultados, denunciando los traumas y las frustraciones, lo que ocurre en los países donde no hay democracia. Una de las cosas que más me preocupa en estos tiempos es que estamos llegando a un momento histórico en el cual hay toda una generación, o más de una generación, que nunca ha vivido la inflación. Y al mismo tiempo estamos comenzando una etapa de inflación mundial que es muy fuerte. Esto además coexiste con una profunda frustración con la democracia. Hay gente que nunca ha vivido fuera de democracia, pero que está harta de la democracia, piensa que la democracia no sirve como solución. Entonces, por un lado tiene gente que va a ser afectada económicamente de manera significativa, millones de personas en diferentes países, por la inflación, que eso no la controla ningún presidente explícitamente, solo que hay alguien en el puesto de poder que toma una medida y eso se soluciona. Las medidas para erradicar la inflación son variadas, son conocidas, se sabe lo que hay que hacer y entre las cosas que se sabe que hay que hacer es que no dura poco, se dura mucho y hay que tener mucho cuidado cómo se maneja. Pero por un lado está una generación que no sabe lo que es inflación, que la inflación es muy dura de vivir, es muy dura y complica mucho la situación económica de un país. Y al mismo tiempo están muy desilusionados con la democracia. Esa combinación de cosas añade a mi preocupación de que la democracia puede estar en peligro de extinción. Una última pregunta para respetar nuestro tiempo previsto.
Después de los capítulos hay un epílogo que lleva como título Dar un hogar político a los que lo han perdido. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hay tantas personas que han perdido su hogar político? Porque los partidos no los representan, porque la polarización es tal que solo le llega a los radicales. Si tú no eres un radical de extrema derecha, de extrema izquierda, de arriba o de abajo, vas a estar muy solo. Y yo creo que no están solos. Yo soy una persona que no tiene hogar político. A mí no me representan los partidos políticos bien. Y yo creo que hay millones de personas que necesitan un hogar político y que ojalá que pronto aparezca un partido político o varios partidos políticos que corrijan los errores, defectos e insatisfacciones con los partidos políticos actuales y le ofrezcan a gente como yo la posibilidad de votar por ellos con satisfacción. Moisés, muchísimas gracias por tus palabras, gracias por estar presente con nosotros en el CADE y por ser solidario con lo que vivimos aquí en el Perú. Muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la pregunta.